En las calles empedradas de San Miguel de Allende, donde las campanadas de la parroquia de San Miguel Arcángel marcan el ritmo de la vida cotidiana, nadie podía imaginar que tras los muros de cantera rosa se ocultaba una historia de obsesión y muerte. El padre Joaquín Navarro había servido a la comunidad durante más de 2 décadas, ganándose el respeto y la admiración de los feligreses con su aparente devoción y carisma natural. Sin embargo, bajo su sotana negra y su collar clerical, latía un corazón atormentado por deseos prohibidos y una obsesión que lo llevaría a cruzar límites inimaginables. La historia comenzó a develarse una fría mañana de febrero de 2023, cuando María Isabel Rojas, una restauradora de arte de 32 años, fue contratada para trabajar en la renovación de los murales coloniales de la parroquia. María Isabel era conocida en los círculos artísticos de Guanajuato por su excepcional talento y su meticuloso trabajo en la preservación del patrimonio cultural. Alta, de cabello negro azabache y ojos color miel, su presencia no pasó desapercibida para el padre Joaquín desde el primer momento en que la vio cruzar el atrio de la iglesia. Los primeros días transcurrieron con aparente normalidad. María Isabel se concentraba en su trabajo, subida en los andamios, documentando cuidadosamente cada detalle de los murales deteriorados. El padre Joaquín, de 58 años, la observaba desde las sombras de los confesionarios, sintiendo cómo una inquietud creciente se apoderaba de su ser. Sus visitas al área de restauración se volvieron más frecuentes, siempre con la excusa de supervisar el progreso del trabajo. La restauradora notó el interés del sacerdote en su trabajo y al principio lo interpretó como un compromiso genuino con la preservación del patrimonio de la iglesia. El padre Joaquín comenzó a traerle café por las mañanas y a compartir historias sobre la parroquia y sus tesoros artísticos. Su conocimiento de arte sacro era impresionante, y María Isabel encontró en él a un interlocutor apasionado con quien discutir sobre técnicas de pintura colonial y simbolismo religioso. Sin embargo, lo que comenzó como una relación profesional pronto tomó un giro siniestro. El padre Joaquín empezó a aparecer en lugares donde María Isabel pasaba su tiempo libre: el café de la plaza principal, la biblioteca municipal, incluso en el pequeño mercado de artesanías donde compraba sus materiales. La frecuencia de estos encuentros casuales aumentó gradualmente, hasta que María Isabel no pudo ignorar más la sensación de estar siendo vigilada. Las conversaciones del padre Joaquín se volvieron más personales, haciendo preguntas sobre su vida privada, su departamento en el centro histórico, sus rutinas diarias. María Isabel comenzó a sentirse incómoda, pero la posición del sacerdote en la comunidad y su propia situación como forastera la hicieron dudar antes de expresar sus preocupaciones abiertamente. Una tarde, mientras trabajaba sola en la iglesia, María Isabel encontró una nota deslizada entre sus materiales de trabajo. Era una carta escrita a mano con una caligrafía elegante, pero temblorosa, expresando sentimientos que iban mucho más allá de la admiración profesional o la amistad. La carta, firmada por el padre Joaquín, hablaba de una conexión divina y un destino compartido. El tono oscilaba entre la devoción religiosa y una pasión terrenal perturbadora. Alarmada, María Isabel decidió confrontar al sacerdote al día siguiente. La conversación tuvo lugar en la sacristía, donde el eco de sus voces rebotaba contra las paredes de piedra. El padre Joaquín, al principio, intentó minimizar el significado de la carta, pero cuando María Isabel expresó su intención de reportar el incidente a las autoridades eclesiásticas, su demeanor cambió dramáticamente. Sus ojos, usualmente serenos, se oscurecieron con una mezcla de ira y desesperación. «No entiendes», dijo con voz tensa. «Dios te ha puesto en mi camino por una razón. He rezado, he ayunado, he intentado resistir esta tentación, pero es más fuerte que yo. Es la voluntad divina».
María Isabel retrocedió, sintiendo el frío de la piedra contra su espalda. «Padre Joaquín, esto está mal. Necesita ayuda profesional. Por favor, no me obligue a tomar medidas más serias». La amenaza de exposición desató algo primario en el sacerdote. En un movimiento rápido, agarró a María Isabel por los hombros, empujándola contra la pared. «No puedes rechazar lo que Dios ha dispuesto», susurró con una intensidad febril. «Nadie puede interponerse entre nosotros». María Isabel logró liberarse y salió corriendo de la sacristía, sus pasos resonando en el suelo de mármol de la iglesia vacía. Esa noche, después de asegurar las cerraduras de su departamento, redactó un correo electrónico detallado al obispo de la diócesis y otro a su supervisor en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, documentando el comportamiento inapropiado del padre Joaquín y adjuntando una foto de la carta que había recibido. Sin embargo, los correos electrónicos nunca llegaron a sus destinatarios. Lo que María Isabel no sabía era que el padre Joaquín había manipulado la red Wi-Fi de la parroquia, donde ella frecuentemente trabajaba, instalando un programa de monitoreo que le permitía interceptar sus comunicaciones. Esta faceta tecnológica del sacerdote era desconocida para todos. En sus años más jóvenes, antes de entrar al seminario, había trabajado en sistemas informáticos, una habilidad que ahora utilizaba para propósitos oscuros. Los días siguientes fueron una pesadilla para María Isabel. Las llamadas anónimas comenzaron a llegar a su celular a todas horas. Encontraba notas manuscritas deslizadas bajo su puerta, algunas con citas bíblicas sobre el amor divino, otras con amenazas veladas. El padre Joaquín había transformado su obsesión en una campaña de acoso psicológico, convencido de que sus acciones estaban justificadas por un mandato superior. La situación alcanzó un punto crítico cuando María Isabel decidió abandonar el proyecto de restauración. Empacó sus materiales una noche, planificando partir temprano a la mañana siguiente hacia la Ciudad de México. Mientras guardaba sus pertenencias, escuchó pasos en el corredor de la iglesia. Era tarde, pasadas las 9, y se suponía que estaba sola en el edificio. ¿Te vas sin despedirte?, Drenia del padre Joaquín resonó en la nave central. María Isabel se congeló, sus manos aún sosteniendo un frasco de solvente para pinturas. El sacerdote emergió de las sombras, vestido con su habitual sotana negra, pero su expresión era diferente. Sus ojos brillaban con una intensidad febril bajo la tenue luz de las velas votivas. «Padre, por favor», suplicó María Isabel, retrocediendo hacia la puerta lateral. «Esto tiene que terminar. No es saludable para ninguno de los dos». «¿Saludable?», Drenia, rió amargamente el sacerdote. «¿Qué sabe la carne sobre lo que es saludable para el espíritu? He tenido visiones, María Isabel. Dios me ha mostrado nuestro destino juntos. Si no puedes verlo, es mi deber mostrarte el camino». Lo que sucedió después quedó registrado en las cámaras de seguridad de la parroquia, aunque el padre Joaquín, en su obsesión, había olvidado su existencia. Las imágenes mostraban una persecución frenética por los pasillos de la iglesia, María Isabel corriendo entre los bancos, el sacerdote siguiéndola con una determinación implacable. En un momento crítico, ella tropezó con un reclinatorio, cayendo cerca del altar mayor. El padre Joaquín la alcanzó, arrastrándola hacia la cripta bajo el altar. Las cámaras no captaban lo que sucedía en ese espacio subterráneo, pero los micrófonos del sistema de sonido de la iglesia, que habían quedado encendidos, registraron la confrontación final. «Si no puedes ser mía en esta vida», se escuchó la voz distorsionada del padre Joaquín, «serás mía en la eternidad». Los gritos de María Isabel fueron ahogados por el sonido de golpes y forcejeo. Cuando el silencio volvió a reinar en la iglesia, pasaron varias horas antes de que alguien notara algo extraño. La desaparición de María Isabel fue reportada al día siguiente por sus compañeros del Instituto Nacional de Antropología e Historia,
cuando no se presentó a una reunión programada en la Ciudad de México. La policía de San Miguel de Allende comenzó la investigación, pero inicialmente el padre Joaquín no figuraba como sospechoso. Su reputación en la comunidad era intachable y su aparente cooperación con las autoridades parecía sincera. Sin embargo, el detective Luis Rendón, un veterano de la policía estatal asignado al caso, notó detalles inquietantes. El sacerdote parecía demasiado interesado en la investigación, haciendo preguntas específicas sobre las pistas que seguían y ofreciendo teorías elaboradas sobre posibles perpetradores. Además, su comportamiento durante las misas había cambiado. Sus homilías se centraban cada vez más en temas de sacrificio, purificación y amor prohibido. La breakthrough, en el caso, llegó cuando el técnico de mantenimiento de la parroquia, revisando el sistema de sonido por una falla, descubrió las grabaciones de aquella noche fatal. Al mismo tiempo, los investigadores forenses, realizando una inspección minuciosa de la cripta, encontraron rastros de sangre que habían sido limpiados meticulosamente, pero no lo suficiente para evitar la detección con luminol. El análisis forense de la cripta reveló una historia macabra. Los técnicos encontraron fibras de la ropa de María Isabel y residuos de los productos químicos que utilizaba en la restauración. Pero lo más perturbador fue el descubrimiento de un espacio oculto detrás de una de las lápidas más antiguas, donde se encontraron evidencias de que alguien había estado viviendo. Mantas, restos de comida y varios cuadernos llenos de escritura frenética. Los cuadernos, que resultaron ser los diarios del padre Joaquín, proporcionaron una ventana escalofriante a su mente perturbada. Las entradas más recientes revelaban una obsesión creciente con María Isabel, mezclada con referencias bíblicas y justificaciones teológicas retorcidas para sus acciones. También contenían detalles específicos sobre cómo había planeado y ejecutado su crimen. El detective Rendón ordenó una búsqueda más exhaustiva de la cripta y las áreas circundantes de la iglesia. Utilizando perros cadavéricos y equipos de radar de penetración terrestre, los investigadores finalmente localizaron el cuerpo de María Isabel, enterrado bajo el piso de una capilla lateral poco utilizada. La autopsia reveló que había muerto por asfixia mecánica, pero su cuerpo mostraba signos de que había estado viva durante varios días después de su desaparición inicial. El padre Joaquín fue arrestado durante una misa dominical, para conmoción de sus feligreses. Mientras los oficiales lo escoltaban fuera de la iglesia, comenzó a recitar pasajes del Cantar de los Cantares en latín, su voz resonando en las bóvedas de la iglesia con una intensidad perturbadora. Algunos testigos reportaron que sonreía mientras era introducido en el vehículo policial. Durante los interrogatorios, el sacerdote mostró una dualidad desconcertante. Por momentos, aparentaba ser el respetado líder espiritual que todos conocían, hablando con elocuencia sobre su trabajo en la comunidad. En otros momentos, se sumergía en monólogos delirantes sobre visiones divinas y amor predestinado. Los psiquiatras forenses que lo evaluaron diagnosticaron un trastorno de personalidad severo con elementos de erotomanía y delirios religiosos. La evidencia tecnológica también jugó un papel crucial en el caso. Los investigadores descubrieron que el padre Joaquín había creado un elaborado sistema de vigilancia, no solo en la iglesia, sino también en los alrededores del apartamento de María Isabel. Encontraron cientos de fotografías en su computadora personal, documentando cada movimiento de la restauradora durante semanas antes del crimen. Pero quizás lo más perturbador fue el descubrimiento de un altar improvisado en los aposentos privados del sacerdote. Estaba decorado con objetos personales de María Isabel, un cepillo con algunos cabellos, recibos de compras, incluso servilletas usadas de los cafés que frecuentaba. Todo dispuesto alrededor de una imagen de Santa María Magdalena, creando una macabra fusión de devoción religiosa y obsesión personal. Durante el juicio,
que captó la atención nacional, se reveló que el padre Joaquín había tenido episodios similares de comportamiento obsesivo en parroquias anteriores, pero la Iglesia había manejado estos incidentes internamente, transfiriéndolo a nuevas ubicaciones cuando las situaciones se volvían problemáticas. Esta revelación provocó un escándalo que llevó a una investigación más amplia sobre las prácticas de la Iglesia en el manejo de sacerdotes problemáticos. Los testimonios de los feligreses fueron particularmente desgarradores. Muchos no podían reconciliar al amable sacerdote que conocían con el monstruo revelado en la investigación. Una anciana que había sido su ama de llaves durante 15 años testificó entre lágrimas sobre cambios sutiles que había notado en su comportamiento en los meses previos al crimen. Largos períodos de ayuno y vigilia, murmullos en latín durante la noche y una creciente obsesión con los escritos místicos sobre el amor divino. El caso generó un debate nacional sobre la salud mental dentro del clero y la necesidad de mejor supervisión y apoyo psicológico para los religiosos. También destacó las vulnerabilidades de las mujeres que trabajan en entornos eclesiásticos tradicionalmente dominados por hombres. La familia de María Isabel, presente durante todo el juicio, proporcionó testimonios desgarradores sobre el impacto de su pérdida. Su madre, una mujer de pelo cano que no soltó su rosario durante todo el proceso, habló sobre cómo su hija había expresado preocupaciones vagas sobre el comportamiento del sacerdote, pero se había sentido obligada a ser respetuosa debido a su posición. El juicio se extendió por 3 meses, durante los cuales el comportamiento del padre Joaquín continuó deteriorándose. En sus declaraciones ante el tribunal, mezclaba doctrina católica con fantasías elaboradas sobre su relación con María Isabel. Insistía en que ella era una manifestación terrenal de la gracia divina y que su muerte había sido un sacramento de amor eterno. Sus palabras causaban visible angustia en la familia de la víctima y desconcierto en el tribunal. Los expertos forenses presentaron evidencia meticulosa sobre la planificación del crimen. El análisis de los registros digitales mostró que el padre Joaquín había estudiado los efectos de diversos sedantes y técnicas de restricción meses antes del asesinato. En su computadora se encontraron búsquedas sobre métodos para ocultar cuerpos y eliminar evidencia forense, todas realizadas en modo incógnito, pero recuperadas por expertos en informática forense. Particularmente perturbador fue el hallazgo de un diario detallado que el sacerdote había mantenido durante los días que mantuvo cautiva a María Isabel. Las entradas revelaban que la había mantenido sedada en el espacio oculto de la cripta, alimentándola mínimamente mientras le leía pasajes de textos místicos medievales y realizaba lo que él llamaba rituales de unión espiritual. El diario terminaba con una entrada delirante donde afirmaba que el sacrificio final era necesario para preservar la pureza de nuestra unión celestial. Durante el alegato final, la Fiscalía presentó una cronología escalofriante de cómo el padre Joaquín había transformado gradualmente la Iglesia, un lugar de refugio y consuelo, en el escenario de su obsesión criminal. Habían sido precisamente su posición de autoridad y la confianza que la comunidad depositaba en él lo que le había permitido llevar a cabo su plan sin levantar sospechas inmediatas. La defensa intentó argumentar inimputabilidad por trastorno mental, presentando evidencia de los delirios religiosos del sacerdote y su aparente pérdida de contacto con la realidad. Sin embargo, la meticulosa planificación del crimen y los intentos de encubrir la evidencia demostraban un nivel de premeditación y consciencia que contradecía esta teoría. El veredicto llegó en una fría mañana de invierno. El juez, antes de pronunciar la sentencia, destacó la particular gravedad del crimen, no solo por su naturaleza violenta, sino por la violación de la confianza sagrada depositada en un líder espiritual. Este caso, declaró, representa una traición no solo a la víctima y su familia,
sino a toda una comunidad que confió en usted como guía moral y espiritual. El padre Joaquín Navarro fue encontrado culpable de secuestro agravado, homicidio calificado y profanación de un lugar sagrado. La sentencia fue de 60 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional, más 10 años adicionales por los cargos relacionados con el acoso y la manipulación de evidencia. El juez también ordenó que recibiera tratamiento psiquiátrico continuo durante su encarcelamiento. Al escuchar la sentencia, el padre Joaquín mantuvo una calma inquietante, limitándose a murmurar oraciones en latín. Su última declaración ante el tribunal fue una cita del libro de Apocalipsis: «Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo, de Dios, preparada como una novia adornada para su esposo». El caso provocó cambios significativos en los protocolos de seguridad del Instituto Nacional de Antropología e Historia y la Iglesia Católica en México. Se implementaron nuevas medidas para proteger a los profesionales que trabajan en propiedades eclesiásticas, incluyendo sistemas de monitoreo y protocolos de reporte de comportamiento inadecuado. La parroquia de San Miguel Arcángel, una vez un símbolo de fe y comunidad, quedó marcada por la tragedia. Los feligreses, aunque eventualmente regresaron a sus rituales religiosos, nunca olvidaron cómo su santuario había sido profanado por las acciones de quien debía ser su guardián espiritual. El espacio donde se encontró el cuerpo de María Isabel fue transformado en un memorial dedicado a su memoria y a todas las víctimas de violencia de género. La historia del padre Joaquín Navarro se convirtió en un caso de estudio en academias de policía y facultades de psicología forense, un recordatorio de cómo la autoridad espiritual puede ser utilizada como máscara para ocultar las más oscuras intenciones. Su caso también generó un movimiento para mejorar la supervisión psicológica del clero y establecer mejores sistemas de detección temprana de comportamiento problemático en líderes religiosos. María Isabel Rojas fue recordada no solo como una víctima, sino como una talentosa restauradora que dedicó su vida a preservar el patrimonio cultural de México. Su muerte trágica sirve como un recordatorio constante de la necesidad de permanecer vigilantes ante el abuso de poder, incluso en los lugares que consideramos más sagrados.